Bueno, buenas tardes a todos los asistentes, buenas tardes al ingeniero Gustavo Araujo. De parte del grupo estudiantil ANEIC Uninorte le damos un cordial saludo a todos y la bienvenida a esta cuarta sesión y última sesión del taller de verificación del comportamiento no lineal de estructuras en OpenSys. De nuevo, como les decía, muchas gracias por su asistencia. En el grupo estamos muy contentos de que este taller haya tenido tan buena recibida. Entonces, sin más nada que decir, le doy el paso al ingeniero Gustavo para iniciar esta cuarta sesión. Listo, muchas gracias a todos. El día de hoy ya vamos a dar entonces por finalizado el taller, tocando el tema de cómo hacer un análisis cronológico, un análisis dinámico en OpenSys. Vamos a tomar desde donde dejamos la vez pasada, donde tratamos el tema de cómo hacer un pushover. Vamos a recapitular en qué era lo que no estaba funcionando la vez pasada. Era simplemente se había colocado un parámetro accidentalmente con un valor que era 10 veces más grande de lo que debía ser para el material, y eso estaba generando un problema de convergencia. Eh, Voy a presentar aquí lo que vendría siendo. Ya estoy en Jupyter eh, desde Design Safe. Entonces, entré aquí a la plataforma, ya tenemos nuestra cuenta creada, ¿verdad? Y este es el archivo que estuvimos manejando la vez pasada. Vamos a recapitular brevemente qué es de lo que se compone este archivo, este modelo de OpenSys. Entonces, estamos modelando este frame que está aquí en la derecha, ¿verdad? Un pórtico de 8 pisos, y estamos modelando uno de los pórticos. Es un análisis en 2D, eh, y ya tenemos creado todo el modelo con las secciones de refuerzo transversal y los materiales definidos. Eh, Quiero hacer la aclaración para aquellos que estén revisando de pronto el archivo después. Las propiedades que están aquí de los materiales son propiedades asumidas. Eso significa que ustedes las pueden modificar a gusto según lo que en el criterio ingenieril consideren que es lo más apropiado. Puede ser que quizás ustedes decidan que el modelo del acero deba ser diferente o el modelo del concreto. Yo solo escogí unas propiedades allí por defecto que funcionen. Eh, Recordemos primero la primera parte fundamental de un modelo en OpenSys es que si estoy en mi entorno de Python, invocamos a OpenSys, ¿verdad? Y las librerías de Python que nos pueden resultar útiles. Yo les decía que NumPy es una librería para generalmente matemática general y álgebra lineal, y esta de PyPlot es para hacer gráficos. Eh, Inicializamos nuestro modelo. eh, Casi que una de las primeras cosas que uno tiende a definir son los materiales. Esto es muy común en cualquier tipo de análisis. Y aquí nosotros hemos definido nuestros materiales para el concreto de las vigas y columnas, así como el acero de refuerzo. Luego definimos las secciones. eh, Estas ya no son secciones elásticas porque estamos en un análisis no lineal, ¿verdad? En las sesiones anteriores aprendimos cómo crear una sección con materiales inelásticos a través de los famosos patches. De igual manera, eh, aprendimos a colocarle el refuerzo con la función layer. Después de eso, nosotros habíamos cargado en un archivo que se llama nodos. Estoy haciendo nuevamente para los que están entrando un repaso de lo que hemos hecho hasta ahora. En archivo nodos teníamos toda nuestra geometría. Cada nodo tenía un número asignado y unas coordenadas. Y les asignamos a aquellos que estuvieran en la coordenada y igual a 0, los empotramos. Eh, de manera similar cargamos los elementos. Eh, Tenemos aquí toda la información respecto a en qué nodo inicia y qué nodo terminan. Y los primeros 40 elementos son las columnas eh, del pórtico, y los restantes son las vigas. Con esa información, nosotros, con esa información, nosotros hemos aquí calculado, perdón, hemos creado los elementos
tomando los nodos que se conectan y adicionalmente le hemos dicho cuál es la longitud del primer punto de integración o de las famosas rótulas plásticas en los extremos y qué secciones tienen asignadas. A esos elementos les hemos asignado cargas, hemos asignado la masa de manera concentrada en cada nodo, correspondiente a la masa aferente de cada nodo en cada piso, y eso constituye básicamente el modelo. Esto es lo que hemos hecho en las sesiones anteriores. Y en la sesión pasada aprendimos que el primer paso fundamental para correr un análisis no lineal es que primero tenemos que correr un análisis con las cargas gravitacionales. ¿Ya? Y una vez que hemos asegurado que ese análisis está ejecutando bien, procedemos a cualquier tipo de análisis no lineal que queramos hacer. Esta sección que teníamos aquí era una sección donde corríamos un análisis gravitacional en 10 pasos con las cargas, ¿verdad? Aprendimos a hacer también el análisis de los modos de vibración y con el paquetico que les di de Get Rendering en Python pueden graficar cómo se ven esos modos de vibración. Aquí hay un ejemplo para el modo 1. Muy bien. ¿Qué hicimos la vez pasada? La vez pasada hicimos un análisis de pushover y permítanme aquí, creo que tengo una versión. Esta versión está más simplificada. Entonces, en la clase anterior hicimos un análisis de pushover. ¿Y ese análisis de pushover en qué consistía? Consistía en aplicar de manera incremental cargas horizontales en los pisos de la estructura y conseguir que la estructura se deformara de manera similar al primer modo de vibración, que es el modo que ustedes ven aquí. Y graficamos el desplazamiento del techo contra la carga aplicada. Y eso se veía como un gráfico de la siguiente manera. Entonces, algo que quedé pendiente mostrarles es este análisis, y lo voy a volver a correr de nuevo. Este análisis se hizo asumiendo una transformación geométrica lineal en las vigas y en las columnas. Vamos a correrlo aquí nuevamente, verificar que todo esté funcionando. ¿Qué significa que la transformación geométrica sea lineal? Que las ecuaciones de equilibrio se forman y con respecto a las longitudes, a las dimensiones iniciales de los elementos. No se considera el hecho de que por deformarse la estructura, ahora las cargas se desplazan y generan momentos adicionales, ¿verdad? Tampoco se consideran efectos P delta ni nada por este estilo. Y este fue el pushover que nos dio. El pushover terminó aquí porque decidí desplazar la estructura hasta ese punto. Como aquí en este curso no nos quisimos meter con el tema de falla de los materiales, por eso es que ustedes ven que esta pendiente no cae. Pero, y siéntanse libres de contactarme para eso, a mi correo, uno puede modelar fallas en los materiales de diversas maneras en OpenSys. Pero aquí digamos que nos quisimos concentrar en simplemente la no linealidad de que pudiera entrar en el rango inelástico. Entonces, vamos a ver qué pasa. Me voy a ir aquí a las secciones donde yo defino mis elementos. Y miren que yo tengo una transformación geométrica lineal, tanto para vigas como para columnas. Hay otras transformaciones geométricas disponibles y una de ellas es la transformación geométrica que se llama P delta. Recordemos que si vamos aquí a OpenSys Py, la librería, y nos vamos a Model Commands, vamos a encontrar que hay 3 tipos de transformaciones geométricas. Aparte de la lineal está P delta, que usualmente es la que nos va a permitir incorporar esos efectos de segundo orden en, por ejemplo, las columnas. ¿Qué hace P delta? Incluye el efecto del desplazamiento de la carga axial en la matriz de rigidez. Y luego está corrotacional, que es una formulación más completa que P delta, es decir, P delta es una aproximación a lo que vendría siendo corrotacional. La mayoría de los software de análisis no lineal solo incluyen la transformación P delta, pero en OpenSys tenemos la oportunidad de incluir la transformación corrotacional, que como les digo, tiene en cuenta de manera más precisa estos efectos. Entonces lo que voy a hacer para ver la diferencia es
Aquí he creado una transformación geométrica 1 lineal y se la asigné a las vigas. Y una transformación geométrica lineal que llamé número 2 y se la asigné a las columnas. Es este 2 que aparece aquí. Antes había una sola transformación geométrica, que era la número 1, y se la había asignado tanto a vigas como a columnas. Entonces lo que voy a hacer es que a la de columnas, que es la número 2, le voy a cambiar por P delta. Y eso para ver cuál es el efecto de cambiar eso allí. Voy a dejar la de las vigas en lineal. Y vamos a ver, me gustaría, voy a tomar una captura a esta imagen y la voy a tener aquí al lado. Y voy a volver a compartir para que ustedes puedan ver la captura de pantalla. Entonces, esto que tenemos aquí es la respuesta de el desplazamiento delta. Esto que tenemos acá es la respuesta del desplazamiento delta del techo. Esto está en metros contra la fuerza cortante en la base, que digamos está aquí en kilonewtons. Y nos dio esta imagen, esta relación que vemos aquí. Aproximadamente podemos ver que la estructura se mantiene en el rango inelástico hasta un desplazamiento inferior a los 10 centímetros. Esto lo podemos definir aquí como el desplazamiento de fluencia. Entonces, este tipo de cosas nos ayuda a tener una comprensión mayor de cómo se comporta la estructura. Porque primero que todo, yo puedo, o una manera que podría hacer es, yo puedo ver cuál es mi cortante basal de diseño y verificar si yo trazo una línea horizontal, es posible que mi cortante horizontal de diseño esté por aquí. Ese cortante de diseño, vamos a asumir que está por aquí, ya tiene incluido una reducción por R, ¿verdad? Entonces, el análisis no lineal lo que me va a permitir es ver, ok, si este es mi cortante de diseño, la capacidad de mi estructura es mayor. Y esta diferencia es lo que típicamente se conoce como la sobreresistencia. ¿Verdad? Y esto es lo que esto es lo que este tipo de modelo me permite evaluar. Yo puedo ver la sobreresistencia y suponiendo que la estructura hubiera fallado aquí, aquí no estamos modelando falla, pero suponiendo que lo hubiéramos modelado y hubiera fallado allí, esta capacidad de desplazarse de la estructura es lo que típicamente llamamos la ductilidad. Es decir, mi estructura cuando llega a la fluencia no falla, simplemente cambia su rigidez y ahora empieza a disipar energía a través de deformación inelástica. Muy bien, todo eso como para que veamos qué le podemos sacar a este tipo de análisis. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio a P delta? Vamos a volverlo a correr todo. Esperemos a que termine. Entonces, primero, ¿qué notan? Se tarda un poco más. ¿Por qué se tarda un poco más? Porque la formulación P delta incluye una no linealidad incluso en el rango elástico. Aún así, ahí está, el análisis terminó satisfactoriamente. Bueno, falló, mentiras, a los... ¿Falló por qué? Por convergencia. A los 53 centímetros. Eso lo que significa es que aquí nos da el reporte, no que la estructura haya colapsado ni nada, simplemente que nosotros le habíamos dicho que usara como tolerancia 1 por 10 a la menos 6 y después de 100 iteraciones lo máximo que alcanzó a llegar fue a 1.76, o sea, bastante cerca. Entonces yo puedo aumentar el número de iteraciones para que llegue a este valor o subir un poco la tolerancia. Sin embargo, me voy a quedar con la imagen allí porque si, digamos, si lo que hago es
Si incremento puedo también incrementar el número de pasos, el análisis, hacerlos más pequeños. Pero lo importante que quería mostrarles aquí es, hasta allí, hasta donde llegó el análisis, vamos a comparar contra la respuesta que habíamos obtenido para el caso de transformación geométrica lineal. Y voy a poner esto aquí a la derecha. Y hagamos las comparaciones. ¿Cuál es la diferencia entre cada formulación? Entonces, primero que notamos, como les digo, este análisis, que haya fallado por convergencia, significa simplemente que si queremos continuar para mayor desplazamiento, lo que tenemos que hacer es cambiar alguno de los parámetros. Pero hasta aquí está bien, porque nos permite ejemplificar lo que les quería mostrarles, y es que este valor aquí, que es más o menos como la carga de fluencia, aquí ya hemos definido, o el cortante transversal de fluencia, realmente, aunque las escalas no están exactamente iguales, este valor no cambió con cambiar la transformación P delta. Se mantuvo igual. Lo que nos muestra que en el rango elástico de comportamiento los efectos de segundo orden son menores, porque esta curva realmente no cambió mucho con respecto a la curva inicial que manejamos acá. Lo que sí cambió, en definitiva, fue esta pendiente. Entonces, esta pendiente de aquí es significativamente menor a esta pendiente de acá. Tanto así que noten que para un desplazamiento de 50 centímetros aproximadamente, la capacidad de la estructura se mantuvo en aproximadamente 2000 kilonewtons. Mientras que para ese desplazamiento acá, que está más o menos en este número, el 2000 está muy por debajo. Entonces, ahí es donde yo empiezo a ver los efectos de segundo orden. Los efectos de segundo orden disminuyen mi capacidad en la estructura. ¿Por qué? Porque la carga vertical genera un momento adicional que resta a la capacidad que ella tiene. Entonces, ahí está la diferencia, incluir efectos P delta. Ahora, la formulación corrotacional es una formulación que va a consumirnos un poquito más de recursos, y les voy a mostrar que si yo cambio por corrotacional, para la mayoría de los casos no hay una diferencia significativa. Vamos a ver si esto es capaz de converger hasta el mismo valor de desplazamiento. Voy a volver a correr todo, pero ahora voy a cambiar a corrotacional a ver cuál es la diferencia. Pero definitivamente si hay una diferencia entre lineal, que es el de la derecha. Entonces esto es linear transformation y esto es P delta. En algunos casos, por ejemplo, en estructuras que no tienen este comportamiento que después de la afluencia siguen creciendo, sino que caen, ustedes van a encontrar que mientras con el análisis lineal, por ejemplo, les da una curva así, perdón, no me quedó. Mientras con el análisis lineal les da una curva así, es posible que con el análisis P delta a ustedes les dé un comportamiento así, incluso caída. Todo depende de la configuración geométrica, ¿ya? Del pórtico. Vamos a ver si ya terminó el análisis aquí. Bueno, entonces aquí le voy a tomar la captura simplemente para verlo al lado. Aquí acaba de terminar el corrotacional. Y noten que así comparado lado a lado con P delta, no hay diferencias significativas en la capacidad predicha. Aquí aparentemente le gustó más el tema de la convergencia y llegó
pero seguramente tardó más en hacer las iteraciones, porque la matriz es más complicada. Entonces noten que puedo usar P delta o corrotacional en columnas y voy a obtener resultados parecidos con relación a los efectos de segundo orden. Yo puedo tener en cuenta esos efectos de segundo orden no solo en las columnas, sino si también quisiera en las vigas asignando esa transformación corrotacional. Entonces, para continuar con el análisis de respuesta cronológica, me gustaría primero saber si alguien tiene alguna duda respecto a cuál es la diferencia entre la transformación lineal y la transformación P delta y corrotacional. O si se quedó claro qué es lo que están haciendo o qué sucede cuando yo cambio ese parámetro. Ok, no veo preguntas, entonces creo que entiendo que quedó claro cuál era la diferencia. Muy bien, vamos a dejarle la transformación corrotacional entonces. Y ahora vamos a proceder a hacer un análisis cronológico, un análisis donde yo tengo un sismo y se lo aplico a la estructura. ¿Eso por qué es importante? Bueno, porque yo puedo comparar los resultados. Discúlpenme un momento. No está, creo que estoy teniendo dificultades con el mouse. Les decía, eso nos va a permitir, si ya yo conozco con el pushover cuál es el desplazamiento en que mi estructura fluye, yo puedo comparar eso con, si quisiera, pues con un análisis cronológico y de esa manera revisar, aquí ya está funcionando, revisar si mi estructura bajo la carga sísmica aplicada, por ejemplo, supongan ustedes que ustedes encuentran que el desplazamiento máximo en la estructura generada por el sismo llegó a este nivel. Cogemos otro color rojo. El desplazamiento máximo le dio por aquí. Pues eso está en el rango elástico. Entonces ustedes dirán, bueno, para este sismo mi estructura se está comportando bien. Si llega el sismo, la estructura quedará casi que sin daño. A que, por ejemplo, si les llega a dar el desplazamiento máximo por el sismo por aquí, si lo comparo con el pushover, yo puedo decir, mi estructura entró en el rango inelástico. Y si ustedes recuerdan con lo que decíamos en la primera sesión, eso al final lo que se traduce es yo puedo determinar o yo puedo imponer cómo quiero que mi estructura se comporte para diferentes niveles de intensidad sísmica, usando como herramienta el pushover y un análisis no lineal. Entonces vamos a hacer eso. Para llevar a cabo el análisis cronológico necesitamos un registro sísmico y voy a tomarme aquí el atrevimiento de borrar la parte del pushover. Voy a deshacerme del análisis del pushover y ahora vamos a escribir aquí, vamos a hacer un análisis cronológico. Noten que solo me deshice el pushover, todo lo demás lo dejé igual. ¿Qué dejé igual? El análisis modal, porque pues eso no afecta en nada. Y lo que es importante, que las cargas gravitacionales ya se hayan ejecutado y la estructura ya haya sentido el efecto de las cargas gravitacionales. De hecho, yo siempre hago el análisis modal después de aplicar las cargas gravitacionales para que se tenga en cuenta el efecto del agrietamiento en la rigidez bajo cargas gravitacionales, sobre todo en las vigas, que es bastante importante. Muy bien, vamos a hacer análisis cronológico. Para hacer análisis cronológico, vamos a necesitar un registro sísmico. Aquí, en particular, en mi carpeta para la clase de hoy, clase 4, tengo este archivo en donde hay un registro sísmico que está grabado cada 0.02 segundos. Si yo abro esto en Excel y grafico el contenido de este archivo,
En el eje, en el eje Y lo que tengo es aceleración en función de la gravedad. Y en el eje X lo voy a graficar contra tiempo y esto está registrado este archivo tiene los valores cada 0.02 segundos. Grafico estas dos cosas y vamos a ver qué registro tengo. Entonces, este es el registro que tengo, que vamos a usar de prueba. Este archivo yo también se los hago llegar para que ustedes hagan la prueba en su casa. Es un registro que noten, estas aceleraciones están en fracción de la gravedad, es decir, que ese 1 que ustedes ven aquí esto es un G. Es tomar y aplicar, casi que coger la estructura y voltearla y ponerle de fuerza lateral su propio peso. Eso es decir, que este es un sismo no pequeño. Es un sismo no pequeño el que vamos a usar. Tenemos la esperanza de que logre que la estructura entre en el rango inelástico. Entonces, esta es la manera más sencilla. Hay otras formas de cargar sismos. Dice, ¿de qué sismo es ese registro? Este sismo es de Tabas. Vamos a ver si podemos. Tabas Earthquake. Este Tabas de 1978 fue un sismo que ocurrió en Irán. ¿Ya? Y fue un sismo de magnitud, dice aquí, 7.4. ¿Ya? Entonces es un sismo no menor y lo escogimos para el ejemplo de la clase. ¿Qué hacemos? Entonces, en primer lugar, como en todo tipo de análisis, yo debo definir cuál es mi carga. Para el caso del pushover, bueno, para el caso de gravitacional, por ejemplo, nosotros ¿qué carga definíamos? Pues definíamos las cargas productos del peso muerto de la estructura, eso está aquí, miren, las cargas distribuidas y ese fue para nuestro análisis las cargas que iban aplicadas. Para el caso del pushover, pues lo quitamos, ya lo borramos aquí, pero nuestras cargas eran un patrón de cargas horizontales que se iba incrementando. Ahora, para análisis cronológico, yo también tengo una carga, pero en este caso es una aceleración. Entonces, permítanme aquí comparo mis apuntes. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a definir es definir la función de aceleración. ¿Y eso básicamente qué es? Bueno, yo le voy a decir, vamos a crear un time series, como siempre hemos hecho, pero en los anteriores casos nuestro time series ha sido o constante para cuando la carga la mantengo allí, o lineal para cuando la carga se va incrementando. En este caso, nuestro time series está en un archivo y no es ni lineal, no es constante, es un registro. Entonces, lo que vamos a decirle aquí es que es un time series de tipo path. Y si nosotros nos vamos acá a los time series disponibles, perdón, eso es en model commands, time series, miren que aquí está constante, lineal, trigonométrico, triangular, rectangular, pulso y path. Estamos usando este, path. Y aquí está la estructura. Tiene muchas cosas, algunas de estas son opcionales. Entonces, vamos a ir seleccionando las que realmente nos importan. Entonces voy a ir aquí. Time series, path. A todo objeto que creo en OpenSys le debo dar una etiqueta, algo para reconocer esta función. Por ejemplo, para el caso de la carga gravitacional, había creado la función 1 para decir que, digamos que estas cargas eran constantes, por ejemplo. Aunque aquí, disculpen, este archivo lo actualicé hoy. Esto debería decir, esto debería decir lineal. La razón por la que debería ser lineal, porque estoy aplicando la carga en 10 pasos. Esto lo modifiqué hoy haciendo una prueba y no me di cuenta. Entonces, muy bien. Ya yo había creado para mis cargas gravitacionales una función y le había puesto el nombre 1. Entonces, para que no haya problemas o por tener el mismo nombre, a esta la voy a llamar la función 2 y le voy a decir, bueno, esa función, los valores de aceleración van a estar en un archivo. Entonces le escribo file path
Y miren que eso está básicamente aquí, file path, y le debo decir cuál es el archivo en donde está. Entonces el archivo donde yo tengo esa información se llama tabasfn.txt y está en la misma carpeta donde tengo este archivo de Python. Ahora bien, ahí solo le estoy dando los valores de aceleración. ¿Cómo les digo cada cuánto delta t o cada cuánto tiempo están ellos separados? Pues entonces aquí vengo y le escribo dt y le voy a decir que es 0.02. Entonces, en este archivo, cada 0.02, ahí está. Ahora, yo les dije que esos aceleraciones estaban en función de la gravedad, o sea que no era 1, sino que realmente era un g. Entonces, yo le debo decir, ¿sabe qué? Multiplique esas aceleraciones por un factor. Y ese factor va a ser, en este caso, como estamos manejando unidades del sistema internacional, vamos a usar la gravedad, que es 9.80665 metros por segundo cuadrado. Y ya, ahí definí mi función. Esta es mi función y yo puedo definir todas las funciones que quiera si voy a colocar varias excitaciones sísmicas como al tiempo. Pero en este caso, como tenemos análisis 2D, vamos a usar un solo registro sísmico. Ahora, ¿cómo le digo yo que le va a aplicar eso a la estructura? Entonces ahora, lo siguiente paso, como siempre ha sido antes, es colocar un patrón. Entonces vamos a colocar un patrón. Y ahora este patrón ya no va a ser de tipo plane, como ha sido en los casos anteriores, sino que vamos a usar el otro, Uniform Excitation, que es para pues, este caso de análisis. Hay un tercer tipo de patrón que es que cada apoyo tenga un movimiento sísmico diferente. No lo vamos a usar hoy. Hoy vamos a asumir que todo el suelo de la base del edificio se mueve igual. Entonces vamos a usar Uniform Excitation, que es este señor de aquí. Y a este patrón, básicamente, yo lo que le digo es, mire, yo le voy a asignar un time series y usted va a excitar la estructura conforme a ese time series. Y ese time series puede ser uno de desplazamientos en la base, de velocidades en la base o de aceleraciones en la base. Y le puedo decir una velocidad inicial y también le puedo dar un factor adicional al que ya tenga el time series. Nosotros aquí vamos a asignar una aceleración en la base. Entonces voy a crear un patrón de tipo Uniform Excitation. Este patrón le debo asignar un time series, perdón, un patrón de una etiqueta, en este caso voy a llamarlo el patrón 2. Le debo asignar la dirección en la que él se va a aplicar. Entonces, si me voy acá, miren, patrón de carga, una etiqueta, entonces le voy a poner el 2. Luego, ¿en qué dirección? Nosotros queremos aplicar esto en la dirección X, en esta dirección. Entonces, aquí las direcciones están numeradas. Ustedes saben, X es la dirección 1, Y es la dirección 2, la rotación es la dirección 3. Entonces, voy a aplicarlo en la dirección 1. Este 2 es la etiqueta del patrón y este 1 es en qué dirección se va a asignar. Y le voy a decir que le va a asignar como aceleración, no como velocidad, la función que crea acá, que fue la función 2. Entonces, el orden es etiqueta del patrón, dirección y finalmente función. Entonces, la función es la 2, que es esta de acá. Ya con eso he asignado o he creado mi caso de carga sísmico y ya nada más tengo que decirle analice y corre. Así como en el análisis estático, por defecto, si yo escribo simplemente análisis estático, él me configura algunas cosas. Si yo aquí nada más escribo análisis transient, sin configurarle todas esas opciones de las que ya hablamos anteriormente, él va a tomar algunas por defecto. Yo voy a copiarme de las que ya hemos hecho para que ustedes vean cuáles son esas. Va a haber unos ligeros cambios. Entonces, primero hago un wipe análisis que lo que hace es eliminar cualquier configuración que ya había hecho previamente. Y lo que es constraints, number, system, test, hasta algorithm, esto ya lo hemos discutido anteriormente. ¿Qué es lo que se va a cambiar? El integrador. ¿Por qué? Porque en los análisis estáticos hemos usado integrador de tipo load control, donde yo voy aumentando la carga, por ejemplo, en el caso gravitacional, perdón, eso estaba aquí. En el caso de carga gravitacional,
era load control. Ahí yo conozco cuál es la carga y la voy aplicando en pasos. En el caso del pushover, yo conocía el desplazamiento al que iba a llegar y lo aplicaba en pasos. Acá entra otra variable, aquí entra la variable temporal. Entonces, yo no sé ni cuáles son mis fuerzas en la estructura, ni sé cuáles son los desplazamientos que va a haber mi estructura. Yo solo sé el tiempo sobre el que quiero hacer el análisis. Entonces tiene que ser un integrador de tiempo. En este caso, el más común en ingeniería que se usa es Newmark, la regla de integración de Newmark. Pero pues existen otras reglas de integración en el tiempo. Recuerden que esa integración lo que está haciendo es resolver una ecuación diferencial. Entonces, reglas de integración en el tiempo, vamos a verlas aquí. Transient Integrator Objects son los que son para casos dinámicos. Y tenemos diferencia central, Newmark, Hilbert, Hughes, Taylor, Generalized Alpha, hay unas diferencias explícitas, es decir, hay un montón, pero Newmark es lo más común. Newmark depende de dos parámetros, un gamma y un beta, que usualmente la gente les da valores de un medio y un cuarto que corresponden a el método de aceleración promedio. Nuevamente, como no son los únicos, queda libertad de el que está modelando qué quiere usar. Y esta opción de análisis transient lo que le está diciendo es que el análisis es dinámico. Una vez yo defino eso, entonces ahora voy a hacer el análisis. Voy a hacerlo paso a paso en el tiempo. Entonces voy a decirle, primero devuélvame cuál es el tiempo en el que estamos actualmente. Entonces, para eso uso una función que se llama getTime. Y eso me permite saber en qué tiempo está el análisis ahora mismo. Como está ejecutando el análisis, como apenas va a ejecutar el análisis, este valor debe ser 0. Después de eso, entonces, ahora yo debo definir qué es lo que quiero hacer. Entonces, quiero analizar paso a paso, pero antes del análisis, una de las cosas que definíamos en el caso del pushover era los recorders. En lo que yo le decía era, bueno, antes del análisis yo le especifico, esta es la información que yo quiero guardar. Y yo puedo guardar muchas cosas. Yo hoy voy a concentrarme en desplazamientos, pero yo puedo guardar fuerzas, yo puedo guardar deformaciones, esfuerzos, muchas cosas me permite guardar OpenSys. Hoy voy a guardar los desplazamientos. Y aquí lo que hice fue copiar y pegar el recorder que habíamos hecho para el pushover, donde le digo para los nodos en un archivo que se va a llamar displacementsallnodes.out. En la primera columna me va a guardar tiempo. Y a diferencia del pushover, donde cuando yo le decía tiempo, él lo que me devolvía era el factor o la carga aplicada, aquí como es un análisis dinámico, tiempo sí devuelve el tiempo. Entonces en la primera columna voy a tener siempre el tiempo del análisis. Y luego le estoy diciendo que en las direcciones 1, 2 y 3, o sea, desplazamiento en X, Y, rotación, que me guarde el desplazamiento. ¿Para qué nodos? La vez pasada aquí habíamos escrito que era el nodo 43. Hoy les quiero enseñar que si ustedes escriben esto, asterisco, OpenSys, getNodeTags, él lo que va a hacer es que lo va a hacer para todos los nodos que hay en la estructura. ¿Qué está haciendo eso? La función getNodeTags me devuelve una lista de todos los nodos que se definieron. Se los voy a mostrar aquí abajo. Entonces yo puedo usar la función getNodeTags y esta es la lista de todos los nodos que se definieron. Si cambio la palabra node por L, me va a definir todos los elementos que se definieron. Entonces, esas son funciones útiles y eso es una lista. Lo que hace el asterisco al comienzo es que saca cada valor de la lista y lo escribe en ese pedacito. Entonces, lo que está haciendo es que está escribiendo 1, 2, 3 cuando escribo ese asterisco ahí. Entonces, así voy a guardar el desplazamiento de todos los nodos. Muy bien. Estamos hasta allí todo bien. Ahora, para hacer el análisis yo debo decidir este análisis cada cuánto yo quiero que lo haga, porque el hecho de que la función del registro esté cada 0.02 segundos no obliga a que yo tenga que hacer mi análisis cada 0.02 segundos. Yo puedo hacerlo cada menos o cada más. Cada más no es recomendable porque perdería información, pero sí puedo hacerlo cada menos segundos.
¿Por qué me podría convenir hacerlo cada menos segundos? Bueno, quizá porque primero me permite obtener un poco más de información de lo que está pasando en la estructura. Segundo, porque entre más pegados estén los tiempos, eso significa que los cambios no son tan bruscos en el análisis y mejora la convergencia, o sea, es equivalente como a cambiar el número de pasos en los otros casos. Entonces yo puedo hacerlo con el incremento de tiempo que yo quiera. Para ejemplo, voy a hacerlo aquí cada 0.01. Eso significa que cada 0.01 él me va a guardar la información. Voy a llamar a eso DT. Así lo decidí llamar yo. Puede ser 0.02 también, no hay problema. Ahora, este registro, yo no les dije, pero aquí en total hay 2.500 puntos. Si yo tomo 2.500 y lo multiplico por 0.02, obtengo 50 segundos. ¿Eso qué significa? Que mi sismo o mi tiempo final es 50 segundos. Entonces yo voy a definir aquí T final como 50. Hasta allá quiero llevar mi análisis, que es la duración total del sismo. Y ahora que he definido esas dos cosas, entonces ahora voy a decir, bueno, mientras que el tiempo actual sea menor que el tiempo final del análisis, usted va a continuar haciendo lo que yo le voy a decir. ¿Ya? Entonces él va a repetir esto que le digamos en este bloque, lo va a repetir hasta que el tiempo llegue a 50. ¿Qué le voy a decir? En la variable OK, como ya lo hemos acostumbrado a hacer, vamos a analizar un paso. Entonces, la diferencia es que antes solo le decíamos uno. Ahora le vamos a decir, vamos a analizar un paso con el sí, con un delta tiempo, todos los 50, sino que vamos a analizar uno. Y revisamos si el análisis cumplió. Entonces, si el análisis no sirvió, por ahora le vamos a decir, bueno, escríbame el análisis dinámico falló a los e imprímame el valor de T. Y escribimos break para que no continúe haciendo nada. Porque si no, seguirá intentando infinitamente. Yo le dijimos, termina el análisis. Si no fue bien, entonces al final reviso por fuera de la estructura del while y escribo análisis completado. Esto cuando ya haya salido el tiempo final. Por supuesto, antes de esto, pues debo decirle que me incremente el tiempo. Entonces ahora lo que le voy a decir, el tiempo actual es OpenSys para que cuando vaya a hacer el chequeo acá, lo haga porque con el tiempo actualizado, ya que como analizamos un paso de DT, hemos cambiado el tiempo, ya no es este que medimos aquí, que era 0 al inicio, sino que cambió. Entonces, para que en el while esté chequeando eso. Finalmente, para que los archivos y ver la estrategia, ¿por dónde está? Aquí está, ya está corriendo. Vamos a ver qué sale. Y este análisis, como tiene que resolver 2.500 pasos, pues va a demorar un poco más. Piensen como... Y estamos incluyendo no linealidad e incluimos efectos correlacionales. Entonces,
Vamos a ver cómo nos va. Que cuando lo corrí hoy se demoraba 1 minuto y medio. Vamos a ver. Ok, lo corrí con la transformación métrica lineal, que es más suave. Entonces vamos a ver si pasa el 1 minuto y medio, y si no ha terminado, entonces para efectos de la clase le cambiaría la transformación a lineal para que termine más rápido y vean los resultados. Entonces, estos análisis, ahora aquí lo que estamos haciendo, mientras tanto, si algunos tienen dudas, es que estamos integrando paso a paso en el tiempo. Hay otro tipo de manera de resolver análisis dinámicos. Es que ya sé que faltó. Perdonen ahí. Aquí hay un detalle que nos está faltando, señores. Ustedes disculpen. Y es que no, no le hemos metido amortiguamiento al problema. Como no le hemos metido amortiguamiento al problema, por eso se estaba demorando. Y es que sin amortiguamiento, esta estructura va a haber unas fuerzas enormes. Eso es lo que falta. Entonces, vamos a colocar aquí, antes de hacer el análisis, vamos a definir amortiguamiento. ¿Cómo se define el amortiguamiento? Eso es lo que estaba faltando. ¿Cómo se define el amortiguamiento en OpenSys? En OpenSys existen dos tipos de modelos de amortiguamiento. Hay un modelo de amortiguamiento que es el modelo de Rayleigh. Ese modelo de amortiguamiento de Rayleigh va a estar aquí en Model Commands, y es este comando que ustedes ven aquí, que se llama Rayleigh. Este es el más usado. Este modelo de amortiguamiento lo que hace es que asigna, arma la matriz de amortiguamiento, que aquí la llamaron D, conforme a la matriz de masa y la matriz de rigidez. Eso se ve de la siguiente manera. Rayleigh damping. Básicamente es lo siguiente. Eso crea una curva. A ver, una que se vea. Aquí está. Eso crea una curva de este estilo, donde el valor del amortiguamiento depende de la frecuencia y vibración de la estructura, y se genera la curva que ven ustedes aquí. Esa curva sigue esta ecuación. Eso es lo que típicamente se usa en OpenSys y en otro software para modelar el amortiguamiento. Hay otro tipo de amortiguamiento disponible en OpenSys que no lo van a encontrar aquí en el catálogo, que es amortiguamiento de tipo modal. Con ese amortiguamiento les recomiendo ser un poco más cauteloso cuando lo vayan a usar, tanto así que hay un blog que se llama Portwood Digital. Este blog es escrito por una de las personas que desarrolla OpenSys, donde él da tips, y uno de sus blogs se llama precisamente Tengan cuidado con el amortiguamiento modal. Es otra manera de simplemente modelar amortiguamiento, pero tiene sus detallitos que hacen que uno tenga que ser cauteloso. Él aquí explica cuáles son esos detalles y les da un ejemplo. Entonces, el blog de Portwood Digital en OpenSys es muy útil. Por si alguna vez tienen alguna duda, pueden ir allí también. Para la clase de hoy vamos a usar amortiguamiento de tipo Rayleigh, que es el que ustedes van a encontrar aquí. ¿Ya? Voy a copiar esto, copiar el comando, y vamos a escribir aquí. Y él me va a pedir, bueno, yo necesito darle coeficientes a esas matrices. ¿Cómo se los doy? ¿Qué valores les doy? Entonces, la manera más sencilla es, lo que típicamente se hace en ingeniería es, en esta curva yo defino, yo quiero un amortiguamiento de, digamos, 2% en el primer modo, y quiero un amortiguamiento de 3%
en el segundo modo o en el tercer modo, en estos de aquí. Es decir, escojo valores de la curva. Y a esos valores les asigno amortiguamiento y de esa manera genero el resto de la curva. Con 2 puntos puedo generar esta curva de aquí, estas ecuaciones. Entonces, para hacerlo, voy a definir las siguientes variables. Lo primero que les digo es, voy a definir mi amortiguamiento en el primer modo y voy a asumir para efectos de aquí que ese valor va a ser del 3%. Por decisión, voy a asignar que en el tercer modo, por ejemplo, mi amortiguamiento va a ser del 2. Pudieran ser iguales, pudieran ser distintos. Aquí los tomé distintos para mostrarles el caso más general. ¿Qué hago ahora con eso? Con esos dos valores de amortiguamiento, yo voy a poder calcular estos parámetros alfa y beta que me está pidiendo aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Vamos a determinar los coeficientes de amortiguamiento alfa y beta. La manera en que yo lo hago es que genero una matriz y esto lo pueden consultar en el libro de dinámica estructural de Chopra, pero yo genero una matriz de tamaño 2×2. Aquí lo que estoy haciendo es generar una matriz de tamaño 2×2 y en esa matriz la lleno cada posición. Acuérdense que en Python se arranca con 0, entonces esto es como el primer elemento de la matriz, el segundo, el tercero y el cuarto, con las frecuencias de los modos que me interesan. Esas frecuencias yo las había calculado anteriormente acá y las había guardado en una variable que se llamaba omega. Estaban todos estos periodos, pero en forma de frecuencias. Entonces estoy escogiendo, estoy armando esta matriz con las frecuencias del primer modo, por eso el valor 0 aquí, y el tercer modo, porque para eso fueron los modos en los que yo quiero definir mis valores de amortiguamiento. Si me hubiera interesado otro modo, los escribiría aquí, o si no me interesa la frecuencia de ninguno de esos modos, sino una frecuencia que yo quiera, esos valores van aquí donde yo tengo omega escrito. ¿Ya? Algunas personas dicen, no me interesa el primer modo, sino que me interesa el doble del primer modo. Entonces yo aquí escribiría 2 por. Pero ese no es el caso, ¿verdad? Nuevamente, esto lo pueden consultar en el libro de Chopra. La otra matriz que se suele armar es una matriz con los amortiguamientos. Entonces, por un lado tengo, y voy a hacer tomar captura aquí para que ustedes sepan exactamente qué es lo que se está haciendo. Lo que yo estoy haciendo aquí es armar este sistema. B es igual a B mayúscula multiplicado por, y aquí voy a escribir alfa y beta. Estos alfa y beta son los que me interesan a mí. Entonces yo estoy armando básicamente una matriz que es 2 veces, esta matriz B es 2 veces los amortiguamientos en el modo 1 y en el modo 3. Aquí escribí 2, perdón, es 3. Y esto es igual a esta matriz. Ese es el sistema que estoy resolviendo. Estos amortiguamientos yo los conozco y aquí estoy colocando 1 omega 1 con omega 1, 1 entre omega 3 con omega 3 multiplicado por. Y lo que estoy haciendo es simplemente hallar alfa y beta, dadas esas razones de amortiguamiento. Eso es lo que yo quiero hacer. Por eso armé las dos matrices. Entonces, ¿qué me toca hacer ahora? Si yo quiero alfa y beta, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, alfa y beta es igual a la inversa de B por B. Y eso es lo que voy a hacer acá.
corrijo aquí que no era 2 sino 3. Y digo, bueno, mis coeficientes alfa y beta van a ser. Entonces hay una función en NumPy para hacer esa operación de coger la inversa de una matriz y multiplicarla por un vector dentro de NumPy que se llama solve y está dentro de otra sublibrería que se llama linalc. Eso lo pueden buscar. Pero esto básicamente, esta operación de aquí lo que está haciendo es ese producto de la inversa de B por P minúscula. Y me está guardando los coeficientes alfa y beta en la matriz A, de tal manera que A de 0 es alfa M y A en la posición 1 va a ser beta. Ahora, si ustedes se van acá a OpenSys, ustedes van a ver que alfa multiplica la matriz de masa para hallar el amortiguamiento. Eso conforma la curva esta de aquí. La segunda, que es estricta, la suma de las dos da la curva de amortiguamiento. La segunda es multiplica la rigidez. El tema es que la rigidez de la estructura cambia, ¿verdad? Porque yo puedo hablar de la rigidez inicial de la estructura, yo puedo hablar de la rigidez actual de la estructura, que tiene la rigidez, el amortiguamiento también. Para el caso de este ejercicio voy a usar committed, pero ustedes pueden usar inicial o actual. CUR hace referencia a current actual. Y todas, digamos, son simplemente suposiciones. Entonces yo aquí, para efectos de hoy, voy a usar esa. Y en las demás les voy a poner C para correal a 1. Eso es todo. Ahí ahora sí ya estoy definiendo el amortiguamiento. Y pues ahora sí debería poder correr el análisis. ¿Por dónde va? Todo lo okay, va por aquí. Yo le voy a volver a ejecutar, pero vamos a ver que esperar a que termine. Se quedó como que en este pedazo. Correrlo de nuevo, a ver. Ok, ahora sí ya como que reaccionó. No sé por qué no había reaccionado antes, pero va por aquí. El asterisquito me indica que está corriendo en esta parte. No ha tirado ningún error. Y ahora sí debería finalizar. Esperemos a que finalice. O que falle, cualquiera de las dos. Usualmente lo que yo hago para saber por dónde va el análisis es que cada cierto valor de tiempo coloco un print para así yo saber si va por de los 50 segundos, si va por 5, si va por 10, si va por 15, porque ahora mismo aquí estamos a la expectativa, pero no sabemos por dónde va, ¿cierto? Y es una buena manera de saber de que está haciendo todo bien. Vamos a ver qué pasa. Bueno, mientras este corre, yo les voy entonces a mostrar cuál, yo creo que debo tenerlo por aquí, el resultado para no perder tiempo.
Entonces, este es el mismo modelo, pero ya ejecutado. Está todo igual. Mismo amortiguamiento, mismo todo. Y aquí está la respuesta. ¿Qué hice? Cargué lo que se había guardado en data, lo que se guardó aquí en data, que estaba en el archivo Displacement All Nodes. Este archivo fue el archivo donde guardé todos los desplazamientos de los nodos. Y estoy graficando el desplazamiento en X de este último nodo. Pude haber escogido el 43, pero pues eso digamos que da más o menos lo mismo. Y estoy graficando la respuesta de ese nodo contra el tiempo, que es la primera columna. La primera columna es el tiempo. Y aquí en Python, si yo escribo el índice negativo, cuenta del último para atrás. O sea, -1 es el último, -2 es el penúltimo. Entonces coloco -3 porque en el archivo, pues, Displacement All Nodes, se guarda, yo estoy guardando el desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en Z. Entonces, y rotación en Z. El último sería la rotación, que no me interesa. A mí me interesaba graficar era el desplazamiento. Y le coloco aquí la línea en 0 para que ustedes noten algo, y es que una manera en que ustedes pueden darse cuenta que la estructura entró en el rango inelástico es, bueno, primero porque tenemos desplazamientos de 1 metro y nosotros habíamos visto que la afluencia de la estructura estaba alrededor de los 10 centímetros. Es decir, con este registro sísmico, aquí estaba más o menos fluencia. Después de que pasó eso, este registro que era tan alto llevó a la estructura a desplazarse hasta 1 metro, ¿verdad? Y adicionalmente, después de eso, noten que la estructura queda oscilando, pero queda oscilando alrededor de un desplazamiento residual, es decir, no está oscilando alrededor de eh, eh, alrededor de los 0 metros, sino alrededor de un valor. Y esto te da una idea de que la estructura también entró en el rango inelástico. ¿Ya? Ahora bien, esto yo lo puedo comparar con el pushover de la estructura, que era lo que pues habíamos definido por acá, donde yo puedo observar, disculpen un momento, donde yo puedo observar que mi estructura fluye hasta cuando llega apenas a este desplazamiento. Entonces, en definitiva, hay un comportamiento inelástico debido a la introducción del sismo. Ahora, algo que podemos definir adicional a todo lo que ya hemos hecho, y vamos a ver si esto ya terminó. Aquí está análisis completado. ¿Ya? Lo que hicimos hasta ahora es lo más básico que podemos hacer. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos adicionar para mejorar el análisis que acabamos de hacer. Una de las primeras cosas es definir que hay un diafragma rígido en cada piso. Y eso, ¿por qué es conveniente hacerlo? Bueno, porque en la realidad va a haber una losa que es lo suficientemente rígida como para impedir que los pisos tengan, digamos, alguna especie de estiramiento. Eso es conveniente para el análisis porque lo que hace es eliminar grados de libertad. Eso lo que va a hacer es reducir el número de grados de libertad que hay, en primer lugar. Entonces tenemos una matriz más. Perdonen. Esto está activándose solo por micrófono. Ya. Entonces, eso es lo que, repito, eso es lo que va a permitir es que va a reducir el número de grados de libertad que hay en el análisis. Y en segundo lugar, va a eliminar cualquier intrusión que haya de modos de vibración que exciten el comportamiento axial de las columnas. ¿Cómo hago para definir los diafragmas rígidos en este análisis? Entonces,
si me voy aquí a OpenSys, voy a encontrar que existe una función que se llama, les muestro. A ver. Bueno, hay dos. Hay Simple Point Constraints y hay Multiple Point Constraints. Los Multiple Point Constraints son los que estamos interesados y son los que sirven para definir diafragmas rígidos. Hay dos. Hay Rigid Diaphragm y hay Rigid Link. Rigid Diaphragm es para el caso en 3 dimensiones. Para el caso en 2 dimensiones, el equivalente a Rigid Diaphragm es un Rigid Link. Entonces, si yo abro aquí este Rigid Link, lo que básicamente hace es unirme dos puntos y decir en esos dos puntos el comportamiento es de tal tipo. Hay dos tipos, hay de tipo bar y de tipo beam. Para definir el comportamiento de diafragma rígido, podemos usar el de tipo bar. Entonces, voy a copiar esto aquí para darles una idea de básicamente qué es lo que hay que hacer. Entonces, la idea es la siguiente. Yo sé que, por ejemplo, la viga del primer piso, si ahí hay un diafragma rígido, todos estos elementos no deben sentir ningún tipo de estiramiento. Entonces, la opción, yo lo que hago es que además de la viga que ya creé ahí, creo este rigid link y le digo, el nodo inicial de esta viga y el nodo final de esta viga están unidos por un link rígido, de tal manera que esa viga no se estira. Entonces, cualquier tipo de intento de estiramiento que quiera ver en la viga se va a ir al rigid link. Y eso lo tengo que hacer con todas las vigas que están allí. Entonces, ¿el qué me va a pedir? Me pide un nodo inicial que vamos a identificar como el nodo maestro y un nodo final de ese rigid link que va a ser el nodo esclavo. En un diafragma rígido, típicamente, por ejemplo, si ustedes lo hacen en SAP o ETAPS, lo que se hace es que se escoge el nodo maestro o el nodo en el que está controlándose todo el movimiento como un nodo central. Y todos los demás nodos son esclavos a él. Eso se ve, voy a mostrarles aquí, rigid diaphragm. En ETAPS. Entonces, en ETAPS típicamente lo que sucede es algo así. Uy, esto es un video. Quiero una imagen para mostrarles específicamente. Entonces, cuando ustedes están en ETAPS, ETAPS lo que hace internamente, esto sí es una imagen, por lo que veo, es que tiene muy poca calidad. Esta, perfecto. Lo que hace TAPS internamente es que él crea un nodo en el centro de masa, eso es para el caso 3D, y crea elementos rígidos o une cada nodo con ese centro de masa con lo que sería el equivalente en OpenSys a este Rigid Link Bar. Como nosotros tenemos un análisis 2D, lo que podemos hacer, o mi sugerencia es, escogemos el nodo central como ese nodo al que todos los demás van a estar conectados rígidamente. Algo muy, muy, muy importante es que todos tienen que estar conectados al mismo nodo. Es decir, yo no le puedo decir que este nodo es el nodo central y voy a conectar, por ejemplo, el nodo de la izquierda con ese y luego crear otro nodo central y conectar ese. Porque estoy generando allí un problema y es que un nodo que es maestro no puede ser esclavo de otro nodo, ¿no? Entonces, si yo escojo, por ejemplo, el nodo de la mitad, ese nodo, de acuerdo con nuestro modelo que tenemos aquí, es el nodo número 8. Entonces yo le puedo decir, el nodo 6 es esclavo del nodo 8. El nodo 7 es esclavo del nodo 8. El nodo 9 es esclavo del nodo 8 y el nodo 10 es esclavo del nodo 8.
Eso lo puedo hacer. Vamos a hacerlo por aquí. Justo aquí donde después que definimos la masa. Y eso va a crear un diafragma rígido en ese piso. Entonces, el comando es rigid link. Lo voy a copiar. Acá. El tipo, como les decía, es de tipo bar. Porque el otro tipo que es beam lo que hace es crear una especie de viga rígida, pero a flexión también. A nosotros nos interesa que haya flexión en las vigas, pero no queremos estiramiento. Entonces yo les dije que el nodo 8 era el que iba a escoger como nodo maestro y todos los demás nodos de ese piso iban a ser esclavos. O sea, el nodo 6, el nodo 7, el nodo 9 y el nodo 10. Y ya ahí he creado lo que sería un diafragma en el piso 1. Puedo repetir este proceso sin ningún problema para, digamos, todos los demás pisos. Quiero copiar y pegar, pues yo sé qué relación hay entre los números de los nodos. Entonces, por ejemplo, siempre son -2, -1, 20. Lo que voy a escribir aquí es cuál es la lista de los nodos maestros. Entonces, mi lista de nodos maestros son el 8, el 13, y van sumando cada 5, el 18, el 23, el 28, el 33, el 38 y el 43. Esa es mi lista de nodos maestros. Y para esa lista, entonces voy a hacer lo siguiente. Para cada nodo está en lista de maestros. Lo que voy a crear es 4 rigid links. Noten que los rigid links no tienen etiquetas, y la razón por la que no tienen una etiqueta es porque no son un elemento, son una restricción que yo impongo, como decir este apoyo está empotrado, este apoyo está articulado. Ahora yo lo que estoy diciendo es estos dos elementos no se pueden separar el uno del otro. La distancia se tiene que mantener. Eso es lo que hace el rigid link. Entonces, para cada uno de estos nodos, yo constriño el nodo que tiene etiqueta igual, pero restándole 2, el nodo que tiene la misma etiqueta, pero restándole 1, el nodo que tiene la misma etiqueta, pero sumando 1, y el nodo que tiene la misma etiqueta, pero sumando 2. Y eso, pues, de manera programada, lo que está haciendo es tomar el nodo 8 y restringir 6, 7, 9 y 10 a él, luego el 13 y restringiendo 11, 12, 14 y 15 y así. ¿Ya? Ahí, con eso ya creé la condición de diafragma rígido. ¿Qué pasa? Que ya no puedo usar el tipo de constraint plane. ¿Por qué? Porque el tipo de constraint plane no está diseñado para manejar restricciones entre dos nodos, sino restricciones simples, como por ejemplo cuando yo le digo un apoyo está pineado, esa restricción le corresponde solo a ese apoyo y no involucra a otros nodos en la estructura. Pero la restricción de rigid link, yo no le estoy diciendo a este nodo que no es que no se pueda desplazar, sino que no se puede alejar del otro nodo. Entonces, como ya estoy hablando de un tipo de restricción, un tipo de constraint que involucra más nodos, o sea, o de tipo multipoint, ya no puedo usar ya no puedo usar plane. ¿Qué tengo que usar? Tengo que usar transformation. Entonces aquí les explican básicamente el tipo de constraint transformation es el que se usa para bueno,
aquí dice para usar múltiples constraints entre nodos. Y también sirve para apoyos simples. Entonces, cada vez que ustedes vayan a definir un diafragma rígido, les toca cambiar esa línea. Ya no pueden usar más plane, les toca usar transformation. ¿Ya? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no usamos transformation siempre? Ustedes podrían usar transformation siempre, pero como todo, es como para un problema en el que no hay diafragmas rígidos, por ejemplo, sería tomar, no sé, como si ustedes intentaran usar una ametralladora para matar una mosca. Demasiada formulación matemática para un problema que no lo requiere, pero en este caso sí. Entonces, si hacemos eso, vamos a volver a ejecutar el análisis. Esperemos que todo corra bien. Ahí lo que hicimos fue quitar grados de libertad del sistema. ¿Qué otra cosa se puede mejorar mientras esto está corriendo? Aquí nosotros le dijimos, dice Gustavo, ¿podrías explicar brevemente la diferencia entre Lagrange y Penalty Function? Perfecto. Estos dos tipos de constraints usualmente no se usan, pero básicamente lo que hacen es que en vez de decirle a... los dos funcionan parecido en lo que quieren hacer. El de Lagrange lo que hace es que mete fuerzas en el sistema de tal manera que se cumpla la condición que tú quieres. Por ejemplo, yo no quiero que este nodo se mueva, entonces empiezo a meter y a meter fuerzas como una especie de fuerzas de amortiguamiento para que ese nodo haga lo que yo quiera. Penalty lo que hace es que en lugar de meter fuerzas, lo que hace es como si metiera unas especies de elementos muy rígidos. Entonces no es que el nodo esté empotrado, sino que está conectado a un elemento muy rígido que casi no rota. En particular, nunca he usado ninguno de los dos porque no lo he visto necesario, pero eso es lo que hacen. Penalty coloca números muy grandes en la matriz de rigidez. Lagrange mete fuerzas, especie de fuerzas ficticias. Plaint lo que hace es simplemente lo que ya conocemos. Este nodo de verdad no se mueve. Para la mayoría de los casos, Plaint va a estar bien. Transformation es el que se podría decir que es el más completo para manejar este tema. La única desventaja de Transformation, que es lo que está aquí abajo, es que uno tiene que tener cuidado con lo que está haciendo, porque no te dice cuando tú te equivocas. ¿Cuidado con qué? Lo que yo les decía ahorita. Miren que yo escogí un nodo maestro y conecté todos los demás nodos a ese nodo maestro. Está mal y me va a dar resultados absurdos en OpenSea cuando yo coja a un nodo maestro y lo conecte con otro y le diga que es esclavo de ese. O sea, aquí, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo le digo el nodo 6 es esclavo del 8 y luego le digo el 8 es esclavo del 13? Eso, digamos, va a generar un error, pero él no me va a decir que está mal. Él va a hacer mi análisis, va a correr todo, simplemente que lo que tú obtengas no va a tener sentido físico. Entonces, es el único con que hay que tener cuidado con transformation. Pero del resto, entre plane y transformation es donde yo me movería para hacer todo. Si te interesa ver un poco más, en Portwood Digital también hay un post de un blog sobre los constraints. Aquí, dentro de toda esta lista, está esta publicación de junio de este año que se llama Maneja tus restricciones con cuidado, donde te explica exactamente lo mismo que yo estoy diciendo con un ejemplo. ¿Cuál es el penalty method que te decía? Incluye como unos resortes artificiales de alta rigidez que hace Lagrange, que básicamente lo que hace es que mete como unas fuerzas ficticias en el sistema y que hace transformation. Aquí está explicado en Portwood Digital, pero es lo mismo que te acabo de decir. Bueno, no voy a cerrar Portwood Digital porque
pues puede llegar a ser útil para otra pregunta. Vamos a ver si ya terminó el análisis. Parece que sí. Análisis completado. Entonces, análisis completo y vamos a graficar a ver si obtuvimos lo mismo o algo parecido. Ok, ahí está. Obtuvimos un poquito menos de desplazamiento. Lo más probable es que se deba a el hecho de que en el anterior no habíamos metido diafragmas rígidos y aquí sí, entonces un nodo no se puede estirar con respecto al otro ahora. Entonces, pero aquí pueden notar que efectivamente mi estructura está oscilando respecto a un número diferente al cero. El análisis aquí lo hicimos hasta los 50 segundos. Yo pude haber hecho el análisis hasta más tiempo del que la estructura está actualmente, ¿cómo es que es? Eh, hasta donde llega el sismo. Si el sismo dura 50 segundos, yo puedo hacer mi análisis de 60 segundos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Esos últimos 10 segundos donde ya no hay sismo, la estructura va a estar en vibración libre y yo voy a poder ver alrededor de qué está oscilando. Otra cosa que puedo hacer es, miren que nosotros habíamos calculado que el primer modo de la estructura era de 1.3 segundos al inicio del análisis. ¿Será que ese modo habrá cambiado después de que llegó el sismo? Entonces yo puedo revisar eso. Y lo que voy a hacer es que voy a copiar el análisis modal otra vez y lo voy a correr al final. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que habrá cambiado? Entonces efectivamente sí. Miren cuál es el periodo de la estructura ahora. 3 segundos. Se duplicó prácticamente. ¿Por qué se ve duplicado el periodo de la estructura? Bueno, porque como vimos en este pushover de aquí, ese periodo, voy a borrar todo esto, ese periodo consistía a una rigidez inicial de la estructura cuando la estructura estaba pues eh, en este rango elástico, a esta rigidez. ¿Ya? Pero ahora nosotros hemos llevado la estructura hasta los 0.8, vamos a suponer que aquí. Y si calculo la rigidez secante, por ejemplo, esta rigidez es mucho menor, lo que implica un periodo mayor. Y si calculo la rigidez tangente, eso casi que se acostó. Muy poca rigidez queda en la estructura ahora. Entonces, lo chévere de OpenSea es que yo puedo ejecutar el análisis modal también después y eso también me da una medida del daño que hay en la estructura. Y así como estamos graficando aquí desplazamientos, yo puedo guardar, como les decía, fuerzas en los elementos y otro tipo de cosas. Eh, pero esto es como lo más básico. Entonces yo pregunto, ¿queda alguna duda respecto de cómo se hace el análisis dinámico? Cargo mi función de sismo, defino que quiero guardar, defino mi amortiguamiento, en este caso Rayleigh, es el modelo de amortiguamiento que usamos, digo quiero amortiguamiento de tanto por ciento en tales modos de vibración, escogimos el primero y el tercero y ejecute el análisis. Ya. Entonces, con esto damos, digamos, terminada la sección de lo que era lo más básico de OpenSea para hacer análisis no lineal. Pueden contactarme al correo. Mi correo es, lo voy a dejar aquí en el chat. Este es el correo que más respondo por si tienen alguna duda y ya con eso damos finalizada la sesión de hoy. Bueno, ingeniero Gustavo, muchísimas gracias. La verdad es que en el grupo Aneíc Uninorte estamos infinitamente agradecidos con usted por su disposición de colaborarnos y por habernos ofrecido este espacio de este taller. Y muchas gracias, bueno, a todos los asistentes, a todos los que nos han acompañado. Ya saben que pueden encontrar todas estas sesiones en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Aneíc Uninorte, nos pueden buscar, se pueden suscribir y allá encontrarán todo el material relacionado con este taller y con muchos otros espacios que hemos ido teniendo con el grupo. Ingeniero, en serio que
le reitero, estamos muy agradecidos con usted. Muchísimas gracias por este espacio que nos ha ofrecido. Listo, cuando nuevamente inviten, eh, estaremos aquí disponibles. Yo, Entonces, un placer también llevar el taller, que yo sé que de pronto no se cubrió lo más profundo, pero creo que esto debe darles una base eh, de por lo menos cómo trabajar lo más sencillo en OpenSys. Y realmente mi consejo es, esto es más de práctica, como ustedes se dieron cuenta durante el taller, incluso a mí a veces se me olvida alguno que otro paso, es muy normal, es muy común, pero también con la práctica uno agarra como este, la idea de dónde puede uno estar cometiendo el error. Y miren que mucho de este código ya les queda a ustedes y es como copiar y pegar bloques para cuando quieran actualizar otro modelo. Si yo quiero este mismo sismo, cambiarse a otro modelo, solo tengo que cambiar la parte del modelo, la geometría, sin tener que cambiar nada del fondo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Esto se los estaremos enviando también para que ustedes digamos, puedan tener acceso al material. listo, ingeniero, muchísimas gracias.